¿Por qué suele pasar que las series populares esconden oscuros secretos? ¿A qué nivel están presionados los actores jóvenes? ¿Cómo es que una cadena de hechos trágicos deriva en creencias escalofriantes? ¿Puede un programa estar maldito? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. A partir del 2009 la televisión ya no sería la misma. Con el estreno de esta serie se revitalizaba un formato ya clásico a la vez que se generaba una dinámica vuelta de tuerca para los llamados musicales. A nadie pasó desapercibido el producto. Para algunos fue un hallazgo rotundo e inmediato. Para otros se trató de un reciclado orientado plenamente a la venta y sin potencial artístico. Mientras algunos críticos ponían en valor las grandes actuaciones que allí se lucían, un grupo detractor sostenía que todo lo expuesto en el show era poco menos que acartonado. De un modo o de otro pasaron 6 años donde la ficción se alzó con unos cuantos premios, menciones para nada despreciables y una fructífera colección discográfica. Pero no todo fueron buenas noticias para quienes estuvieron detrás y delante de cámaras. Sucedió también que luego de un tiempo, una serie de hechos al principio catalogados de casuales empezaron a ser vistos como síntomas de algo oscuro. Uno puede decidir ser racional, pero a veces la realidad pone en dudas nuestras convicciones, con leves pero firmes coincidencias. Preparen sus gargantas porque es muy probable que sientan ganas de gritar luego de conocer la maldición de Glee. Antes de comenzar me gustaría saber si ustedes miraban Glee, qué opinaban de esta serie, qué opinan de esta serie, si les gustaba o no les gustaba, aprendieron las coreografías, aprendieron las canciones y qué opinan de esta teoría de la maldición que vamos a estar conociendo el día de hoy. Los invito también a dejar su like, suscribirse, activar notificaciones, dejar comentarios con sugerencias para posibles futuros videos y les recuerdo que pueden también dejar un super gracias con colaboraciones también para que podamos seguir haciendo videos aquí en este canal. Y eso se activa desde el chat, tienen la opción de elegir super gracias con alguna donación o si no pueden tocar el botón que dice unirse y elegir unirse a la membresía de Clan Mephisto, donde van a tener varios videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto y su nombre va a aparecer al final del video. Y ahora sí, comencemos. No cabía dudas que Cory Monteith era una de las figuras de Glee. Hizo de Finn un personaje adorado y tenía potencial para hacer carrera. Pero los anhelos de los fanáticos llegaron a su fin el 13 de julio de 2013. El joven astro fue encontrado sin vida en una habitación del hotel Fairmont Pacific Rim de Vancouver. Al principio la policía barajó la posibilidad de un asesinato, pero 3 días después los resultados de la autopsia fueron inapelables. Había muerto por una sobredosis de heroína y alcohol. Tenía 31 años. La noticia obviamente conmocionó al elenco de la serie, a los fanáticos, al mundo del espectáculo, pero nadie se vio tan conmocionada como Lea Michele. Los problemas de Monteith con las drogas no eran una novedad. En 2011 reveló que había tenido una infancia dura, marcada por el divorcio de sus padres. Empezó a consumir a los 13 años, creyendo encontrar en aquello un consuelo. Sin embargo, como se vería luego, había sido devorado por sus propios fantasmas. Días antes de su deceso, había salido de rehabilitación. En medio de aquel clima de luto, Murphy suspendió la producción de la 5ª temporada de Glee. Los guiones fueron reescritos para indicar que Finn había muerto. El tercer capítulo, titulado The Quarterback, fue un tributo a Monteith. Con la muerte de uno de sus protagonistas, Glee perdió parte de su esencia. Culminó en 2015, luego de 6 temporadas, con un perfil más bien bajo. Sin embargo, el fin de la serie no significó el fin de los sucesos terribles, así que no nos adelantemos, y para conocer esta historia es necesario que empecemos por el principio. Antes de seguir, ¿qué significa Glee? Bueno, Glee se trata de un coro habitual en las secundarias de Estados Unidos. Ryan Murphy era un integrante fundamental del club Glee de su colegio, al punto de encabezar cada obra musical que organizaban. Tenía oído, sensibilidad para el canto y cierta destreza para moverse en el escenario. Conocía los pormenores de la disciplina y se mantuvo constante en aquel hobby durante unos cuantos años, hasta que nuevos intereses empezaron a ocupar sus horas. Más temprano que tarde, su espíritu inquieto lo llevaría a estudiar periodismo. Colaboró para medios como Miami Herald y New York Times.
Se pronosticaba para él un futuro prodigioso como redactor de periódicos, pero el joven tenía otras intenciones creativas y fue a buscar otros rumbos. A fines de los 90 comenzó a escribir guiones. Pronto encontró su lugar por el lado de la televisión. En 1999 creó con Gina Matthews la serie Popular, una comedia juvenil sobre dos chicas de distintos clanes. El programa duró 2 temporadas, pero le permitió a Murphy insertarse en la industria y plasmar su primera incursión en el complicado aunque fascinante microcosmos de los adolescentes de clase media. Con esa estocada ya dada, tenía que encontrar su próximo movimiento. Tenía que ser algo efectivo y conciso que lo terminara de posicionar. Murphy comenzó a pegar fuerte en 2003 con Nip Tuck, protagonizada por 2 cirujanos plásticos de Miami. Allí demostró cómo podía mezclar drama, humor y una banda sonora compuesta de éxitos de todas las épocas. Su visión aguda y ácida de la sociedad hizo que subiera varios escalones hacia el podio del respeto de sus colegas. Durante las 6 temporadas de Nip Tuck conoció a Brad Falchuk, un joven guionista con grandes aspiraciones. Cuando la serie terminó, ambos se involucraron en un proyecto nuevo, más accesible pero no por eso menos personal. Sabían que los ojos de los productores más codiciosos estaban puestos sobre ellos, así que debían ser implacables con lo que propusieran. Mientras buceaban en ideas propias y ajenas, dieron con el guión de una película para televisión presentado en Fox Broadcasting Television. Era la historia de un club Glee. Acudieron a su autor, Ian Brennan, un actor devenido guionista. Ian se había inspirado en sus propias vivencias, especialmente su relación con su profesor del club y en cómo éste lo había motivado a perseguir sus sueños artísticos. Murphy y Falchuk conectaron de inmediato con Brennan. La temática era conocida por todos y vieron en ese universo un caldo de cultivo para representar más de una historia atractiva. Tantas vueltas le dieron al asunto que rápido llegaron a una conclusión. Una película no era suficiente, debían convertir Glee en una serie. Fox les dio luz verde y la producción se puso en marcha. La historia seguiría un coro de la secundaria McKinley, ubicada en Lima, Ohio. Dicho coro estaría compuesto por los típicos marginados y llevaría como nombre New Directions. Murphy, Falchuk y Brennan sabían que la clave estaría en el elenco. Por eso, para componer a los estudiantes protagonistas, buscaron jóvenes con aptitudes para la actuación, el canto y el baile. Estaban convencidos de que debían incorporar caras y voces frescas. Uno de los papeles importantes era Finn Hudson, mariscal del equipo de fútbol americano en la ficción, que descubre sus condiciones artísticas. El elegido para representarlo fue Cory Monteith, un canadiense que venía actuando en su país natal. Kurt Hamill, el muchacho gay, fue encarnado por Chris Colfer. Queen Fabray, la rubia porrista, le correspondió a Diana Agron. Mercedes Jones, de color y con dilemas corporales, quedó en manos de Amber Riley. Artie Abrams, el nerd en silla de ruedas, le correspondió a Kevin McHale. Tina Cohen-Chang, la chica asiática, estuvo a la medida de Gina Ushkowitz. Los adultos también tendrían preponderancia. Will Shuster, el profesor a cargo del club, sería encarnado por Matthew Morrison. En tanto, la profesora Sue Sylvester fue para Jane Lynch. En ambos casos siempre actores secundarios, con roles repetitivos en cine y televisión, pero con amplia experiencia sobre las tablas. Pero un rol decisivo era el de Rachel Berry, una muchacha de talento desbordante y personalidad arrolladora, criada por un matrimonio compuesto de 2 hombres. El personaje fue escrito para Lea Michele, una de las figuras emergentes de Broadway. Y con todo listo, por fin se procedió a grabar. No sabían la popularidad que alcanzarían, pero tampoco conocían la oscuridad del túnel en el cual se estaban adentrando. El piloto de Glee se estrenó el 19 de mayo de 2009. Aunque hubo una campaña de promoción, Fox no confiaba demasiado en el proyecto. Sin embargo, desde ese capítulo inicial quedó claro que se trataba de una propuesta diferente, que había llegado para quedarse. Para empezar, mostraba un grupo novedoso de inadaptados, incluyendo un personaje abiertamente homosexual. También planteaba temáticas osadas y adultas, poco habituales en las series sobre estudiantes de secundaria. A todo esto, había que sumarle un tono que, aunque exagerado, pretendía ser realista y muchas veces lo lograba. ¿Los resultados? Glee era la contracara de High School Musical y otras producciones destinadas al público juvenil. Pero el mayor logro de los responsables fue combinar ese realismo y esa frescura con los números musicales. Estos números eran en su mayoría covers de éxitos de distintas épocas y de los más variados artistas.
En el final del piloto, sin ir más lejos, los jóvenes entonaron Don't Stop Believing, un tema emblemático del grupo Journey. Esta versión se convirtió en el himno de la serie y llegaría a ser considerada por los más fundamentalistas de Glee mejor que la original. Desde ese momento Glee no paró de acumular televidentes. Todos quedaron cautivados por la música y los personajes. Michelle sobresalía por sobre los demás gracias a una voz y una presencia demoledoras, pero cada uno tenía oportunidad de lucirse. Los fanáticos se reprodujeron hora tras hora y cada nuevo episodio era un germen para acumular más y más ojos sobre aquel producto. Sin duda alguna estaban frente a una mina de oro. No conformes con esto y decididos a redoblar la apuesta desde la primera temporada, Murphy, Falchuk y Brennan sumaron invitados especiales. Estrellas de diverso tipo hacían sus apariciones para interpretar algún personaje específico o para ser de ellas mismas. Tal es el caso de Olivia Newton-John, la protagonista de Grease, que intervino en un cover de su éxito Physical. Por su parte, Neil Patrick Harris personificó a Brian Ryan, otro integrante del coro que ahora amenazaba con eliminarlo por problemas de presupuesto. En un giro aplaudido y recordado por todos, él y Shuster se baten a duelo entonando Dream On de Aerosmith. Para el final de la temporada, Glee era un triunfo desde el frente televisivo y por el lado musical. Las descargas digitales ascendieron a 7 millones. Desde la segunda temporada el estilo se acercó más al de las historias estudiantiles, de las que se quería separar, pero conservó el desparpajo y la sensibilidad que la hacía única. Las bandas y solistas estaban encantados de autorizar el uso de sus hits para que fueran reinterpretados por los jóvenes talentos. Incluso hubo episodios dedicados a una figura concreta, como Lady Gaga, Britney Spears y Madonna. También se sumaron más invitados de lujo, entre los que se destacó Whitney Paltrow. De hecho, ella y Falchuk terminarían casándose. Además fueron sumándose actores que se volverían parte del elenco estable. Entre ellos, Mark Salin, que le dio vida a Noah Packerman, el muchacho rebelde del coro. Y fue por esa época que Glee devino un fenómeno mundial. No solo atrajo a los niños y adolescentes, también contactó con la comunidad LGBT y con todo aquel que pudiera identificarse con antihéroes decididos a alcanzar la gloria sin renunciar a sí mismos. El suceso aumentó cuando el elenco realizó presentaciones especiales y giras que dieron pie a una película, Glee, The Concert Movie. La locura de los fans dejaba en claro que los integrantes de New Directions habían ascendido a la categoría de super ídolos. Los flashes estallaban frente a sus ojos cuando salían en público, pero el detrás de escena no era tan brillante y no tardaría en empeorar. Glee era un programa vibrante y los personajes vivían con las hormonas en ebullición. Los jóvenes actores vivían una situación parecida detrás de cámara. Murphy descubrió que solían tener relaciones sexuales en los camarines y en cada rincón al que no apuntaran las cámaras. Aunque le parecía una conducta normal, debió ponerse estricto para cuidar el ambiente de trabajo. El elenco acató las órdenes en el set, pero trasladó la fiesta a otros lados. El departamento que compartían McHale y Ushkowitz fue adaptado como epicentro de los excesos. Además de dar rienda suelta a la libido, consumían sustancias prohibidas. Rivera se erigió como la más divertida del grupo. Todas las navidades organizaba fiestas en su casa en Beverly Hills, donde el descontrol era la norma. Estos eventos llevaban el nombre de Snicksmax, en honor a Snicks, su alter ego en el programa. Justamente Rivera formó parte de los primeros romances que nacieron en el set. Ella y Salin estuvieron de novios hasta 2012. Fue una relación complicada. El joven decía estar soltero porque al parecer su agente se lo había sugerido. Rivera estaba convencida de que lo hacía para poder estar con otras mujeres y pronto se enteró de que era así. Las infidelidades hartaron a la muchacha y apenas podía tolerar a Salin en las grabaciones. Otro romance involucró a Michelle. Había salido con Morrison antes de la serie, cuando ambos trabajaban en Broadway, pero habían quedado como amigos. En cambio, ya durante el programa, entabló un vínculo con Monteith. Sus personajes ya eran pareja y el surgimiento del noviazgo en la vida real de los actores maravilló todavía más a los devotos. Ellos solían mostrarse juntos y cariñosos en alfombras rojas, viajes, paseos por la calle y otras situaciones cotidianas. Marchaba tan en serio el amor que llegaron a comprometerse. Esta unión fue bautizada con el nombre de Monchel. Además de las cuestiones sentimentales, Lea Michele sobresalió por otras cuestiones bastante más polémicas. El virtuosismo de Lea Michele era incuestionable y abrumador.
Su actuación y su voz podían conmover, según los críticos, incluso a las piedras. Como dijimos, el papel de Rachel fue escrito especialmente para ella. Tal vez por eso mismo el personaje fue tan creíble. Su intérprete se le parecía demasiado. Desde sus primeras horas en Glee, Michelle se impuso como la estrella de Broadway en la que se estaba convirtiendo. Contaba con un equipo que revisaba los guiones para supervisar que tuviera más diálogos y escenas que el resto del elenco. No dudaba en darles órdenes a quien tuviera cerca, igual que si fuera la directora, y le prestaba especial atención al vestuario y a la comida. Una vez que el aire acondicionado del estudio se dañó, quiso denunciar a Fox con el sindicato de actores para que detuvieran las grabaciones. Estaba en su derecho, pero también era exagerada y no dudaba en confundir carácter fuerte con hostigamiento y maltrato. Aquellas actitudes también llamaron la atención de las figuras invitadas. Kate Hudson, que intervino en algunos episodios, observó que Michelle quería tener todo bajo control. Les hacía sugerencias interpretativas a sus compañeros y chasqueaba los dedos para que el equipo técnico se apurara a trabajar. Estar cerca de ellas significaba simplemente someterse a un escrutinio que solo servía para generar malestar en el entorno. Su comportamiento altanero causó estragos, incluso fuera del set. En 2010 fue invitada a la gala Top 100 que organizó la revista Time. Allí tuvo la oportunidad de ser fotografiada por el prestigioso Patrick McMullen. Cuando él le preguntó su nombre, ella lo consideró una falta de respeto y respondió que era Sarah Palin. Ante la repetición de la pregunta, contestó que era Taylor Swift. Esta actitud disgustó a McMullen, que alegó que jamás había querido incomodarla. No entendía por qué ella daba por sentado que todos debían saber su nombre. Pero el divismo de Michelle no sería nada comparado con el aluvión de turbiedades que aparecerían luego en el mundo de Glee. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Con su interpretación de Puck, Mark Salling confirmó el encanto que generaron los chicos malos. Como en el caso de Michelle, no había tanta diferencia con su personalidad en la vida real. Sus actitudes con Rivera no lo habían dejado muy bien parado, y más de una vez quedó involucrado en escándalos con relaciones ocasionales. Y si bien se lo asociaba a algo revoltoso, nadie estaba preparado para lo que sucedió. En diciembre de 2015, el actor fue encarcelado por posesión de material infantil pornográfico. Los investigadores encontraron en su computadora 50.000 imágenes y 600 videos de niños emulando actos carnales que están destinados a adultos. Más material comprometedor se halló en un dispositivo de memoria. Según las investigaciones, las descargas se habían realizado entre abril y diciembre de ese mismo año. Salling confesó haber descargado archivos y que los había mostrado a una amante que lo denunció. Quedó libre a las pocas horas después de pagar una fianza de $20.000. Aún así, debería enfrentar a la justicia. Por su delito le correspondía una pena de hasta 4 a 7 años de prisión. Antes de ser juzgado, se autolesionó buscando una salida por fuera de la justicia. Esto ocurrió en agosto de 2017. No consiguió su objetivo y de inmediato fue internado en un hospital psiquiátrico. En diciembre de aquel año, y luego de llegar a un acuerdo, terminaría declarándose culpable. Como parte de este acuerdo, también debía registrarse como agresor sexual, pagar una indemnización y apegarse a determinadas indicaciones de dónde podría vivir. Tampoco podría tener contacto de ninguna clase con menores de edad. El 7 de marzo del año 2008 por fin se conocería la sentencia, pero Salling no quiso escucharla. El 30 de enero de ese año se quitó la vida en su casa en Los Ángeles. Tenía 35 años. La noticia estremeció a los fanáticos de Glee. Había muerto uno de los referentes del programa, pero nadie olvidaba su faceta perversa. Morrison fue uno de los pocos que lo homenajeó en sus redes sociales. Debido a la decadencia y el final de Mark Salling, la opinión pública comenzó a hablar de la maldición de Glee, un mote que le había correspondido a otras series que habían acumulado excesos y tragedias. Cuando parecía que esa denominación era excesiva, ocurrió otro hecho nefasto. Cuando Glee terminó, Naya Rivera participó en otros programas y películas, pero se concentró en formar una familia. Se casó con el actor Ryan Dorsey y en septiembre de 2015 dio a luz a su hijo, Josie Hollis. En 2016 publicó su autobiografía, Sorry Not Sorry, Dreams, Mistakes and Growing Up. En sus páginas reveló intimidades de su participación en Glee, como la tensa relación con Michelle y el calvario que significó su noviazgo con Salling. También dio detalles de sus trastornos alimenticios cuando era adolescente.
Rivera no volvería a hacer noticia hasta el 8 de julio de 2020. Ese día, alquiló un bote y salió a navegar con su hijo por el lago Piru, un embalse artificial ubicado en Ventura, California. Al poco tiempo, el niño fue encontrado durmiendo solo con su chaleco salvavidas. No había ningún rastro de su madre, excepto también por el propio chaleco. La policía de Rivera organizó una búsqueda exhaustiva y encontró, luego de 5 días, el cuerpo de Naya Rivera, de 33 años. La autopsia dijo que había muerto por ahogamiento accidental. Los investigadores pudieron reconstruir lo sucedido luego de hablar con el pequeño Josie. Al parecer, madre e hijo habían estado nadando en el lago hasta que corrieron peligro por las corrientes. Novera pudo salvar al niño, pero no pudo evitar su propia muerte. Esta desgracia entristeció a los seguidores de Glee, que siempre recordarán a Santana López y su presencia arrolladora. El 8 de abril de 2021, sus antiguos compañeros de elenco se reunieron de manera virtual en la gala de los premios GLAAD y le rindieron tributo. Durante esa misma velada, la cantante Demi Lovato expresó la importancia de Rivera y la inspiración que significó para ella como mujer latina triunfadora. La cadena de fatalidades que rodeó a Glee es innegable, pero podemos decir que no opacó la importancia de la serie. Los fanáticos todavía no la olvidan. Ellos todavía se sienten invadidos por su frescura y por su bandera a favor de los distintos y sus cualidades para alcanzar la gloria. Aunque muchos de sus actores principales mantuvieron un perfil bajo, también sirvió de trampolín para varias carreras. Grant Justin y Melissa Benoist, que se incorporaron en el transcurso del programa, saltaron al mundo de los superhéroes televisivos. Él encarnó a The Flash y ella fue Supergirl. Darren Criss, quien inmortalizó a Blaine, el novio de Kurt, actuó en cine y teatro y volvió a ser convocado por Murphy para uno de sus proyectos más oscuros, American Crime Story, Versace. Por supuesto, Lea Michele fue la más beneficiada por el suceso de la serie. Ni siquiera su personalidad indomable parece detener su trayectoria. Entre una obra teatral y otra, también volvió a trabajar con Murphy, esta vez en la comedia de terror, Scream Queens. La maldición de Glee como tal emergió luego de una seguidilla de escándalos y muertes vinculadas a su plantel de ídolos juveniles. La pregunta es, ¿por qué algunos programas parecen convertirse en un semillero de tragedias? ¿Acaso la intensidad que se vive en los sets de rodaje se traslada a las vidas privadas para destruirlas? ¿Acaso someter a jóvenes a tanta presión y fama termina siempre por corroerlos internamente? Obviamente la explicación más lógica es que todo se debe a una serie de desafortunadas casualidades. Sin embargo, la mentada maldición sigue resonando y muchos aún esperan que se siga ramificando. ¿Se cobrará acaso una nueva víctima? Esperemos que no. Los rumores señalan que los que han sobrevivido se han puesto en contacto con brujas para ver si podían de alguna manera tramitar alguna protección. Al parecer, los actores y actrices de cierto modo intentan romper ese vínculo que los ayudó en su juventud a escalar más alto de lo que alguna vez habían imaginado. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Glee. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban y activen notificaciones. Quiero leer sus propias experiencias también con Glee aquí debajo, si lo miraban, no lo miraban, les gustaba, no les gustaba, quiero leer todas sus historias y también sugerencias para posibles futuros videos. Les voy a dejar aquí un par de videos para que sigan haciendo maratón. Le agradezco a todos y cada uno de los miembros del Clan Mephisto que están apareciendo aquí al costado, porque gracias a ellos es que podemos seguir adelante en este canal y poder realizar este tipo de contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.